Hola, bienvenido al canal, yo soy Ellen y hoy es un viernes de tutorial. Comencemos. Bueno, primero que nada desaparecí porque necesitaba un descanso, por si algunas personas no lo saben. Lo publiqué en mi cuenta de Facebook. Esta vez haré un tutorial un poco más educativo y explicaré cómo hacer un manga en Ibis Paint. Primero empezaremos con los tipos de cómics. Existen los tipos de cómic americano, cómic europeo y por último el cómic japonés. Por lo tanto se leen de diferente manera. El americano y el europeo se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, mientras que el japonés se lee de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Los modelos de viñetas. El americano posee entre 5 y 8, el europeo entre 3 y 6 y finalmente el japonés de entre 3 y 5. Hay tres tipos de viñetas. Primero, las viñetas flotantes son aquellas que el personaje sobrepasa uno de los cuadros. Viñetas a sangre son aquellas que expresan nada más con los dibujos o con muy poco texto. Viñeta a toda página puede ser el personaje o una escena en específico. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer un manga en Ibis Paint. Tenemos que tener en cuenta qué tipo de lienzo vamos a utilizar y en qué plataforma lo vamos a subir. En mi caso escogí el que siempre uso porque haré una pequeña viñeta. Empezamos a exportar la imagen de nuestro boceto. Yo suelo hacerlo a tradicional porque se me hace un poco más fácil y así tengo un poco más de comodidad. Después le bajamos la opacidad a la capa y hacemos otra por encima. Esta será la que nos hará el margen de la viñeta. Iremos al pincel y usaremos la herramienta del margen. Haremos clic en cualquier zona del dibujo y ajustaremos el grosor y anchura de nuestro cómic. En esta opción puedes modificar qué tan ancho o qué tan delgado quieres las separaciones de las viñetas. Por ejemplo, aquí te mostré cómo más o menos funciona. Más adelante les daré algunos tips de cómo hacer un manga paso a paso. Les aconsejo que vayan viñeta por viñeta porque puede surgir algún cambio. Y sobre todo nombrar las capas que vayan a utilizar. La capa de abajo del margen haremos el linear. El origen de esta viñeta no tiene nada de una historia, solamente diseñé unos personajes y quise hacer una viñeta. Ahora vamos por la herramienta de los materiales donde están las nubes o burbujas. Allí hay mucha variedad y sirve para cualquier expresión o escenario que quieran transmitir en su cómic. Y finalmente lo hacemos en una capa y la nombramos. Hay que tener cuidado con el grosor de las burbujas, así que iremos a la herramienta filtro y usaremos el filtro trazo exterior. Allí podremos modificar un poco nada más el grosor o disminuirlo. Recuerden que haremos un fondo, así que no lo hagan tan grueso. Ahora agregaremos el texto y también en la parte donde dice fuente hay muchas más letras. Así que escogen una que preferiblemente se entienda. Por ejemplo, yo escogí esta que no tiene letras cursivas y se puede entender lo que dice. Este es el orden de las capas. Y si quieren que las nubes sobresalgan, lo mejor es que esté por encima de la capa del margen. E igual con el texto, esta debe estar por encima. Para que las letras no se recorten, solamente le agregan un espacio en cada lado y listo. Bien, a este paso añadiremos el fondo. Iremos a la herramienta de materiales y hay mucha variedad también de fondos y también hay muchas entradas por donde podemos escoger. Por ejemplo, aquí hay un modelo que me gusta, pero más abajo hay muchos más especiales para hacer manga y solamente presionamos para descargarlo. Si lo quieres permanecer y tenerlo en tu lista de favoritos, nada más tienes que presionar la estrellita y allí estará guardada. Ahora acomodaremos con la herramienta de transformación y ahora
la vamos a ocultar y usaremos la varita mágica. Podemos hacer una capa arriba o usar la capa de línea, no hay problema. Seleccionamos la área del cuadro y vamos a esta herramienta que está aquí arriba y en donde dice invertir área de selección. Esto hará que no se nos salga el fondo de nuestra viñeta. Finalmente nada más borramos los restos y listo. Ahora vamos a la misma herramienta y usamos eliminar área de selección. Solo nos queda eliminar los restos que se pasaron del fondo. Si tu cómic ya está pintado, no hace falta eliminar porque no se pasará. Así que aquí estoy enseñando cómo hice esta viñeta. Y ahora les daré algunos tips para crear su manga. Si tienes muchas ganas de hacer un manga, tienes que tener la historia o idea general. Paso 2. Ficha de personaje. Este paso es importante porque allí investigaremos qué temática va a tener nuestra historia y cómo van a ser los personajes, qué tipo de personalidad, qué tipo de ambiente y todo lo demás. Si tu historia la vas a pintar, es mejor que guardes la paleta de colores porque pueden haber cambios que te vas a arrepentir, porque a mí me pasó. O simplemente si lo vas a hacer en escala de grises también. Así no hay ningún desorden de colores. Paso 4. Tienes que investigar el diálogo. Saber qué tipo de diálogo, saber qué tan largo o qué tan mínimo es. Por ejemplo, hay un error que es ponerle mucho texto a una viñeta y para evitar esto tenemos que esparcir el diálogo en varios esquemas. Por ejemplo, en una sola página colocar el mismo personaje pero en diferentes posiciones para colocar todo el texto que queramos. Y no solo en un cuadro poner todo el texto, no sé si me explico. Paso 6. Información extra. Si tu historia se basa en tecnología o en algo así que se ve en la vida real, tienes que tener información base de lo que vas a explicar. Porque así tu historia va a tener aún más fuerza y tendrá más partes de la realidad. También qué tipo de viñeta vas a usar, el americano, el europeo o el japonés. Tienes que tener en cuenta cómo se lee y demás, y cómo se estructura. Y finalmente venimos con los bocetos. Aquí ya puedes plasmar tus ideas, pero nada más será un boceto porque pueden haber cambios. Es mejor hacer los bocetos que hacer el lineal enseguida. Y finalmente se lo puedes mostrar a tus amigos o conocidos. Y si te sientes ya satisfecho totalmente, ya es momento de entintar. Y listo, ya podrías plasmar tu manga y hacer la portada y todo lo demás. Bien, ahora les daré otro mini tutorial de cómo hacer esta textura en los mangas que vemos, que son como unos puntitos o unas líneas. Crearemos otra capa e iremos al modo de fusión. Iremos a trama y allí escogeremos el que nos guste y finalmente lo aplicaremos en nuestro personaje o cómic. Y nada más le bajaremos la opacidad y listo. Si quieren añadir otro tipo de modelo, nada más añaden otra capa y escogen. Y esto le da un toque más de manga y se ve bonito. Y bueno, espero que les haya servido esta información y nos vemos en otro próximo video.